Capítulo 5 y estamos aquí ya en YouTube. Domingo, en el preestreno, no, en el estreno. En el estreno. Del nuevo capítulo. No somos tan, todavía no es preestreno. Sí, estamos hoy día en el capítulo número 5 desde YouTube. Así que gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que cada día hacen posible este proyecto. Los comentarios, los mensajes. Sí, todo. Gracias al equipo técnico también al equipo de producción. Al equipo de producción. Un aplauso para el equipo técnico. A la diseñadora del set. A la diseñadora. Hoy día estamos en un nuevo set porque, bueno, de ahí vamos a contar el porqué. Pero estamos aquí en ¿Tenemos un porqué? Sí, porque la semana ha estado muy ocupada. Sí. Entonces hemos andado para allá, para acá, para allá, para acá. Para allá, para acá. Y el estudio está listo, acondicionado para grabar, pero tenemos una cámara nueva y estamos buscando lente y todo ese tema. Entonces, miren cómo hemos crecido. Claro, entonces todo por su visualización. Estamos hoy día con un lente muy, muy grande y el estudio es muy pequeño. O sea, nuestro lente es tan grande que ustedes nos están viendo desde la otra esquina de la casa. Desde la otra esquina de la casa. Y aún así estamos apretaditos. Así que por eso estamos aquí en el comedor de nuestra casa, donde comemos todos los días. Donde vamos a comer churrasquitos. Vamos a comer churrasquitos en un ratito más. Y nada, queremos también compartir, pues queremos de repente hacer en diferentes lados, queremos hacer también. Deberíamos hacer uno acostado, así que con pijama, durmiendo. Sí, con pijama. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se incorporan. Gracias, de verdad, gracias por todos los mensajitos, comentarios, por todas sus visualizaciones. De verdad que nos alegra demasiado también los mensajitos internos que nos llegan, ¿cierto? Así es, sí. Esta semana te llegaron algunos mensajitos también. A la tía Erika, un saludo, tía Erika. Me está mirando la tía Erika. Tía Erika, un saludo. Yo esta semana hablé con unos auditores. Estoy llamando a mi público. Pero bueno, sí, hablé con unos vecinos que nos están viendo, que nos ven cada domingo, que son los vecinos de San Bernardo, así que les mandamos unos saluditos de nuestro ex barrio por ahí. Así que, oye, pero aparte del set, hoy día... Te estás recuperando, está bien. Aparte del set, hoy día tenemos otra sorpresa. Tenemos harto que comentar. Harto que comentemos. Pero antes de hablar, queremos decirles algo. Es ahora. Ahora sí. Hello, people. ¡Hola! Tenemos a la Emi, tenemos nuestra tercera... Es que no me dijiste lo que dijiste. Sí, que iba a decir. perdón. Estudiamos todo el día para esto y no salió. Mi esposo. Es que dijiste otra cosa, sí, pues ahí dije mal. Otra cosa. Sí, mal. cambié la frase, cambié la ubicación de una palabra y... Bueno, la Emi es nuestra voz en off. Sí, tenemos una voz en off esta semana. O sea, ¿qué nivel, gente? Sí, tenemos una voz que va a estar compartiendo con nosotros. Ahí de repente se va a ir metiendo comentarios, cositas. Lo que ella quiera. Sí. Así que bienvenida, Emi, bienvenida. Está al otro lado del set porque todavía no está dice, apta para salir en televisión. No. Pero sí su voz, ¿cierto? Saluda a la gente, saluda. Sí. Hello, peoples of the world. Pero en español. Hola, nuestro gente. público es hispano. Pero él está enseñando inglés. Está bien. Sí, así que nada. ¿Cómo estuvo tu semana, señor Montes? ¿Cómo está mi semana? Porque todavía no termina. Tu semana termina como en 2 semanas más. De verdad que esta semana ha estado bien movida con hartas cosas, sobre todo de trabajo. ¿Por qué me miras tanto? Mira mi cadena. Este es mi bling bling, lo compré en el Persa. Gente, es que a ver, espérense. Es que se la robó de Marcianeque. A ver, contexto. Yo estaba listo con mi polera negra y la Emi me dijo, oye, pero te veis como muy negro, muy de color negro, ropa negra. Entonces dije... Es que te ve como si fuera a robar un banco, Dios mío, el Walmart. Entonces, pero ahora me veo como lanza internacional. No, yo ya le hice hasta un sticker. Sí, así que...
pero es algo Ya, que... perdón por la interrupción. Una recomendación que me hizo mi hija. así ¿Puedes que seguir estamos. contando de tu Bueno, semana? Sí. Estuvo acuática la semana. Bueno, ha estado acuática, todavía no termina. Pero sí, hemos tenido hartas cosas. Estamos en temporada de graduación, de término de año escolar por acá, Así ¿cierto? es. Porque en Chile es diferente y en otros países también es diferente. Sí, pues ya lo explicamos el capítulo pasado, claro. así que vaya a verlo si no lo vio. Entonces, yo en mi trabajo estoy full graduaciones, streaming y todo para allá, para acá, para allá, para acá. Y hartas cosas también que se vienen la próxima semana. Y también, como dije al principio, por eso estamos grabando el podcast también aquí en el comedor, porque estamos con el equipamiento que tenemos. Así que estamos aquí. Pero a pesar de todo, ha estado bueno esta semana. Así que bien movida, con hartas cositas y para allá y para acá. Muy ¿Y bien. tú? Yo estoy contenta. Adivinarán por qué. Vamos. Porque salí hoy de vacaciones. Bien. Oh. Salieron, pues, salieron ambas, ¿o no? No, pero No, yo salí ayer, po. Ah, verdad. La Es Emi que salió ayer. ella me levantó para que la ayudara. Me levantó a las 6 de la mañana. Exacto. Muy sí, oh, qué terrible. sin mi hija no lo habría logrado, la verdad. Mira, Ajá, ajá, agradecido. Porque Agradecido. saqué una foto de todas las cajas que moví y solo en cajas de cartón tenía 17 cajas. Oh. 17. Y además casi ni podía levantar la mitad de Oh, las yo no cajas, tengo así ni que- fuerza. No, y contexto, ¿por qué estás haciendo todo Ah, esto? sí. Porque... Es que estoy haciendo un blog también. Muy bien. Pero sí, hice un blog durante los últimos 7 días de la escuela. Es como que a veces igual lo olvidaba, Ya. pero en el sentido de que me dieron la noticia de que me tenía que cambiar de sala. Oh. Y por primer año igual nos pidieron sacar todo de todos lados, porque van a mover absolutamente todo, van a Claro. reemplazar alfombras, van a hacer un montón de cosas. Entonces, ocupé 17 cajas, tengo Mira. muchas cosas. Pero te mueves de Me una muevo sala, de una tu sala a la otra sala. Si me siguen en mis redes sociales, hoy día subí mi foto de mi salita, me despedí Mira. de ella y me voy @Fernie Anush. Fernie, no. Soy ¿Por qué te privada. llamáis así? Pero eso para Pero otra eso historia. para otro podcast, Sí. eso Ya deja para otro terminar la podcast. idea, po. Ya, po. Y me dieron una sala ahora con un baño propio. Oh, muy bien. Entonces, Pero muy chica. Sí, es Le más sacaron chica. como un montón de espacio solo porque estaba el baño. sí, Bueno. pierdo. Pero hay es baño. una por otra, sí. Porque, Pero porque contexto que mi esposa camina como 2 kilómetros para ir al baño todos los días. En la sala donde estaba antes. sí. Contexto, yo tomo mucha agua. Eso es cierto. Entonces voy al baño a cada rato. Puedo confirmar. Pero sí, hoy día salí de vacaciones, me firmaron mi papelito y me dijeron, estamos Váyase, listos. descanse. Váyase. ¿Cuántos días tienes de vacaciones? Tengo hasta agosto, no me acuerdo qué Son día. como sí 2 es. meses, pues, ¿no? Sí, como... ¿El 12 no, o 13? no. Algo era así el año pasado. Tú entras como el 11. Yo entro creo que el 4 o 5, una cosa así. Ok. Pero son como 2 meses, Sí, un mes sí. y algo por ahí. Son No, 2 meses, 2 2 meses, y sí. algo. Sí. Qué bien, entonces. Solo debo trabajar como 4 días en junio para esa cosa que Oh, tengo. sí, po. Se nos va. Me Bueno, voy, de ahí de les ahí les contamos. contamos. Ya. ¿Cómo estuvo la semana de la voz en off? No, Porque pero pasó- espérame, pero espera, algo. Es que pasó algo importante Sí, esta pues, semana. a eso iba a llegar, Sí. porque esta semana pasó Nos algo vieron en muy redes sociales. importante. Sí, si no se metieron, bueno, síganme. @Pedro_Andrés. Ya, manso marketing. Sí, pues pasó algo muy importante. Y como dijimos en el capítulo pasado, Sí, hablamos de lo que esta hablamos semana de que esta iba semana a ser una locura. Sí, porque se nos Y graduó fue. la niña. Así que se nos graduó la Emi, salió de octavo básico. La voz Un en aplauso. Bien, sí, pues entonces le damos el pase Le a la damos el Emi. pase pues, le a la damos el voz pase a la en Emi. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su experiencia en esta semana de graduación? Estuvo bien, fue algo nuevo, divertido. Unas lagrimitas por ahí, pero eso. Oh, Sí, sí. obvio, porque entendemos que salió de octavo básico, estuvo 3 años estudiando acá. Claro, Entonces, el principio fue duro. así es. El principio fue duro, pero obviamente el pasar ya del tiempo y todo eso Sí. fue más. Así que se le cayeron algunas lágrimas por ahí porque los profesores, amigos y cosas así. Así Sí, que- y además que aquí igual todos se van como para diferentes escuelas de
Claro. de enseñanza media, por así decirlo. Claro, hay diferentes Sí. lugares, no es como que se queden todos en un mismo lugar. Claro, no es como que la escuela tenga continuidad y sigan así, no, sino que tienen otras escuelas que se eligen, que se postulan. Claro. Todo eso. Pero bien, felicidades a la ¡Felicidades a la Emi en Emi! este nuevo proceso y obviamente ya lista para comenzar el siguiente El proceso. siguiente proceso de la high school. En el liceo. Oh, Bueno, ¿qué tenemos para hoy día? ¿Tenemos Hoy pauta? Tenemos pauta hoy día también. ¿De por qué supuesto. vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de las preguntas más raras que nos han hecho sobre Chile. Oh, ¿Ya? ay, sí. Ya, está bueno el tema, ¿cierto? Por ejemplo, a mí un día alguien me preguntó si en Chile teníamos internet. O sea, que como que te preguntaron si existía o no existía Chile. Pues, como, ¿a dónde Claro, está? claro. Bueno, a mí también me han preguntado. Es como Chile de comer Chile. De comer Chile. De la comida mexicana. De la comida mexicana, sí. Me han preguntado igual, ¿Chile está en México? Uy, sí, eso suele pasar. Bueno, entrando como un poco a fondo, Sí. acá es como, es muy cuático, de hecho, cuático aquí no entienden la palabra acuático. Eso es parte de mi otro punto también. Ok. Y, bueno, como decía, me perdí, perdón. El contexto del tema es que aquí la gente hispana es como que todos las meten en el mismo saco. Ah, sí. Entonces como que no hay una diferencia, es como que la gente de acá, la gente estadounidense, es como que piensan que tú al ser hispano comes tacos, comes guacamole, comes chile, comes de todo lo que es comida mexicana, piensas que todos comen lo mismo, como que Claro, todos tienen la misma cultura. claro, exacto. Por ejemplo, a mí me pasó un año, el primer año que yo entré a trabajar, en donde trabajo, mi jefe me saludó para el día 5 de mayo. Ah, ¿verdad? Te dijo feliz 5 de mayo. Exactamente. Oh, Llegó un día, 5 de mayo, me dio la mano y yo dije, ya, me abrazó, me dijo, oye, felicidades. Bien. Y yo así como, ¿felicidades por qué? Y es como, y ahí me dijo así No como, soy mexicano. me dijo, no, pero feliz 5 de mayo. Y de hecho fue chistoso. ¿Pero fuiste tú el que le corrigió? No, pues es que a eso iba, porque que fue chistoso porque yo no le respondo, no alcancé a responder. Y mi otro compañero, que también es estadounidense, MacGyver, le mando un saludo a MacGyver, le dijo, oye, pero si él no es mexicano o él es chileno, y el 5 de mayo lo celebran los mexicanos. Claro. Entonces dijo, oh, verdad, no tenía idea. Así que suele pasar que se confunden. Y es como que todos lo meten a la misma, todos los hispanos somos como en la misma bolsa aquí. Claro, porque por eso preguntan, ¿Chile está en Sudamérica o en Centroamérica? Porque yo Claro. creo que igual la geografía es algo súper importante que la gente no sabe dónde están ubicados. Como que América es literalmente Canadá y Estados Unidos. Claro. Y ahí tenéis México abajo. Pero es como que eso igual les cuesta un poco. Oye, a nuestra voz en off le han preguntado algo más o menos me preguntaron si teníamos chupacabras una vez. chupa cabra. Chupacabras. Sí, porque pusieron unos libros en la escuela, me acuerdo. Oh. Llegaron unos libros como del chupacabra. Sí, y se llama La leyenda del chupacabra. ¿Y tú lo tenías en tu clase? Sí, estaba en mi clase, sí. Sí. Yo me lo Bueno, leí. también nos preguntan si está cerca de Brasil. Y si está cerca de Brasil, ¿por qué no hablamos portugués? Perdón. ¡Salud! Oh, perdón. Estamos en vivo. Estamos en vivo, gente. Parece que me volé con ese estornudo. Así que eso, pues si hablamos portugués y todo. Si hablamos, sí, Bueno, verdad. y el segundo punto es relacionado a lo que tú estabas diciendo, como que todos los latinos somos iguales. Como que nos preguntan, ay, ¿tú comes tacos todos los días? Y es como sí. No, señor, no Es que es como como el tacos. estereotipo que tienen de nosotros. Como todos los hispanos son un tipo de hispano. Y eso Sí, normalmente como- se asocia con los mexicanos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también decir que donde nosotros vivimos, acá en Charleston, o Carolina del Sur, Sí. tenemos hartos amigos mexicanos. Sí. Entonces, aquí hay varios, de hecho, muchos Nos lugares. gusta igual la comida Sí, mexicana. nos gusta. Sí. Yo soy mañoso, de hecho hay alguien que va a ver este podcast y lo más probable es que me diga, oye, que si vos soy re mañoso. Claro.
Y es cierto, pero me gusta. Nos Pero gusta se come comer. todo lo de los Sí, mexicanos. nos gusta comer ahí. El plato de Bueno, comida. Pero a eso quería llegar. Tenemos hartos amigos mexicanos, tenemos hartos restaurantes mexicanos. Sí. Por lo tanto, sobre todo aquí en este sector donde vivimos, como que. Son hartas opciones. Sí, y no, pues. Y lo que iba a decir es que. Mi amor, ¿me estás interrumpiendo? Y se me va, tengo TDA. Es que por eso que nos dicen los tacos, es porque aquí la gente americana come mucha comida mexicana. Y al ver a un hispano, lo primero que se le viene a la cabeza es como, tú comís tacos, tú comís chilaquiles, tú comís esto. Y es como, no, Chilaquiles, enchiladas. enchiladas, todas esas cosas. Entonces, no. No. Yo como cazuela, yo como poroto. Pastel de papa. Yo como pastel de choclo, Sopaipilla. pastel de papa, porotos granados, Sopaipilla. porotos con mazamorra, fideos, tallarines con carne, Con carne picada. o carne picada, de todo. Entonces, Yo y no es lo que comí. y es lo que también hablábamos en un capítulo la otra vez, también hablamos sobre la comida. Nosotros somos muy chilenos para comer. Sí. Entonces, Y hacemos comida chilena. sí, Sí. entonces. De hecho, ahora hace poco también nos lo dijimos, el lunes, El lunes. acá fue feriado. Sí. ¿Qué día fue? Es Memorial Day. Memorial Day, El Día de los Caídos. el Día de los Caídos. Sí. Y unos amigos nos vinieron para acá. Entonces sacamos la parrilla. nos dijeron podemos hacer un cook out, como una comida, en tu casa. Podemos Como hacer un asado. Un asado. Claro, un compartir. Un convive. Un convive. Los que vieron el capítulo pasado van a entender. El convive. Y Así que hicimos un convive. Hicimos un convive. Bien bueno el convive. Sí, bueno, bien hicimos, les bueno. preparamos asaditos, estuvimos afuera en el patio, nos tomamos ahí sus bebidas, nos baile. bailamos unas cumbias Sí, le pusimos también. cumbia. Así que Hicimos una playlist para este momento. sí, pues de hecho para Sí, ese día hicimos sí. una playlist especial para De los montes. mostrarle a ellos también la música. Porque el otro día también fuimos invitados también Sí. donde ellos, y ellos tenían como música afgana. ¿Afgana? Sí. Claro. Yo no entendí nada. Nada. Entonces, segmento 3. Claro, entonces había que cerrar. Pero bueno, seguimos. Segmento 3. Vamos muy rápido, mi amor. Sí, tienen que ponerte un poquito más lento. Ok, perdón, pido perdón. El español chileno. ¿Ya? Uy. ¿Ya? A mí los niños me dicen, ¿por qué habla tan rápido? Cuando de repente me ven hablando en español con un niño que le estoy diciendo algo y yo hablo muy rápido, se quedan como, ese no es el español que usted nos enseña. No nos está enseñando eso. ¿Qué está diciendo? Porque lógicamente uno como chileno habla muy rápido. Y yo creo que el otro día estaba mirando el podcast y dije, oye, que hablo lento. Dije, pero no lento en el sentido No. de como de explicar una idea, no como un típico chileno que te dice, ya, ¿cachai? Como que claro. buscáis como otras palabras. A eso sí. me refiero, como buscar Hoy otras se palabras. prendieron los... Sí. Eso fue cierto. Me asusté. Ahí vino el chupacabra. Yo me iba a parar. ¿Qué pasó? Sí, se prendieron nuestro sistema de riego. Oye, espérense, sobre eso una vez le estaba hablando a una de mis amigas hispanas en español y mi amiga me dijo que sonaba como metralleta. Sí, es que hablamos rápido. Hablamos rápido. Sí, eso es verdad. Sí, hablamos rápido. Nosotros como chilenos hablamos rápido. De hecho, Sí. está Científicamente científicamente comprobado de que hablamos muy rápido. Sí. Entonces, y hablamos como, o sea, si hablamos con chilenos, abreviamos muchas cosas. Es que a eso es el segundo punto de este segmento. ¡Oh! ¿Por qué usamos tantas palabras que que la gente no entiende? ¿Por qué usan tantas palabras que no entiendo? Esa es la pregunta que se hace. Por ejemplo, ¿cómo qué palabra? Pololo, guagua, Pololo. fome, al tiro, luca, al toque, palta, El po. Claro. el po. El po, sí, Vamos, po. Vamos, po. Ya te dije, po. ¿Cachai? ¿Cachai? El cachai, el cuático. Sí, yo de repente... Como que se preguntan, ¿y esto es español? Una vez le dije a una niña, hoy ¿con qué te manchaste la polera? Entendiendo todo lo que es polera. claro. Y me dijo, ¿qué? ¿Mi chamarra? Y yo, esto te manchaste, le dije así como. Y me dijo, oh, ya sí, es que nosotros le decimos así. Y yo le dije, yo le digo polera. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que tengo un amigo de la iglesia
que es mexicano, y de repente yo le digo, hoy estamos haciendo sonido en la iglesia, no lo que sea, y es como yo le digo, oye, suena fuerte. Y es como dice, fuerte. Oh, me dice, suena recio. Recio. Es como que ella es como que suena recio. Fuerte es como recio. Sí. Entonces, claro. Pero sí tenemos hartas palabras Sí, raras. que uno, como chilenos. que uno les tiene que de repente enseñar porque de repente uno las dice, así como que te sale decirlas. Sí, po. Por ejemplo, me acuerdo una vez que yo dije zapatilla y los niños no sabían que era zapatilla. Oh. No me acuerdo la palabra en específico que le decían ellos, pero no me entendieron lo que era zapatilla. Y yo quedé así como, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué estás buscando zapatillas en tu computadora cuando tienes que estar haciendo tu trabajo? Claro. Y me dijo así como, ¿Qué es lo que es ¿qué es lo zapatilla? que es zapatilla? ¿Y cómo es lo que dicen ellos? no me acuerdo. Pésimo. Su memoria de Dory. Chuta. Pésimo. Se le pide tan Se le pide poco. tan poco. Ah, pero ¿Pero qué? pero le enseñé una palabra. ¿Qué le enseñaste? Ya, pero la voz en off no puede hacer ni un comentario. Le enseñé macabeo. 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 Ok. Sí, les dije lo que era macabeo. Ah, ¿y eso No voy a decir se lo nada. enseñaste como por algo? Sí, por una situación y le expliqué lo que era macabeo. Y los niños la usan y lo dicen. Mira. Sí, una buena palabra, deben saberlo, sí. Bien. Pero después, claro, uno te pregunta, ¿y eso es español? Es como, Claro. me dicen así como, ¿qué una guagua? Porque la guagua es como, puede ser un bus para gente de otro Sí, país. bo. Entonces, ¿cómo? Oh, tuvo una guagua. ¿Cómo la señora tuvo un bus? Así Oh, como una eso. micro. No sé. Sí, porque es como que le ponen nombre a las cosas, a los Sí. carros, cuestiones así. Entonces, a veces me dicen, no, ustedes inventan palabras. Una niña me dijo eso. ¿Cómo le llaman palta al aguacate? Es como, ¿por qué inventan palabras? La frutilla. Nosotros le decimos frutilla y ellos le dicen fresa. Fresa. Sí. Entonces, como me decían, ¿por qué inventan cosas? Y le dije, Paramos "No". la clase una vez para discutir si era fresa o frutilla. No. Toda la clase fue sobre eso, solo eso. Fue como, de verdad, era demasiado, sí. Chuta. Pero sí, tenemos hartas cosas claro, que nos preguntan. Yo más o menos como hablando de los tres cosas que ya hemos hablado. A mí me pasa harto que me preguntan muchas cosas, como ¿dónde está Chile? Es como, o de repente, ahora mismo, de hecho, el tema de las graduaciones, como que, oye, pero ahora hay graduación allá, pues es como, no, allá No. estamos en invierno, entrando al invierno, no sé. Yo siempre me pierdo en el tema de las temporadas. Siempre, sí. Y es como, oh, y es Bueno, el distinto. invierno parte en junio, el 21. Claro. Y ahí como que me dicen, oh, entonces, hoy es distinto. Claro, entonces, y es como, claro, aquí cuando es verano, allá hay invierno, Claro. cuando hay verano allá, aquí hay Claro, invierno. yo siempre le he explicado que nosotros tenemos diferentes temporadas, o sea, Claro. estaciones. Y que lógicamente la estación del verano es enero y febrero, entonces esas son las vacaciones. Pero aquí estamos en invierno, aquí estamos ya entrando en el segundo semestre en enero y febrero. Ujú, ya, sí. po. Entonces, ¿les cuesta entender igual cómo...? Sí, bueno, es que Como el cambio es de- y de de hecho, temporada. mira, eso también iba a decir, porque de hecho a mí de repente me cuesta también cuando ocupo el traductor para explicar algo, para preguntar algo que no sé, me cuesta estar con el traductor porque yo le escribo al traductor pensando en chileno. Oh, sí. Entonces, sí. como que y Cuando el me lo manda, traductor- yo sé lo que quiere decir, pero el Claro. traductor lo hace como... De hecho, Lo intenta. Tengo otro amigo que nuestro amigo que vino también el día de Memorial Day. Claro, que él siempre le escribo de repente con traductor y hay veces cuando no me entiende me manda un mensaje así como no entendí. Es como, y yo dije, ok, déjame, es como formularlo de otra forma. De otras maneras. Y es como ya, ok. Ya, me dice, ahora sí. Quizás Entonces- deberías traducir en el chat, decirle al chat que te ayude de chileno, de traducir de chileno a Claro, de americano, chileno a americano. a inglés. Pero sí, es que es cuático. Es cuático. Es cuático. Es cuático. La palabra cuático aquí no. Se ponen cuático. Se ponen cuatro. Le dan color. Le dan, Le dan color, color. también es otra palabra más. Sí, muy bien, Emi. No, pero eso es, pues entonces hay hartas cositas y lo otro también que iba a decir, que aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos, no es común ver chilenos. Oh, no.
No. Aquí hay muy, muy bajo el porcentaje de chilenos Hay que muy pocos chilenos. hay chilenos, Sí. pero son muy pocos, por lo menos aquí en Carolina del Sur o donde vivimos en Charleston, no Sí. hay muy pocos. Sí, hay un grupo, crearon un grupo en Facebook que nos unimos y hay como 12 personas. Claro, Sí. entonces como que tampoco se Quisieron hace mucho. juntarse para septiembre y no Y resultó, no no, pasó nada. prosperó. Así que Pero sí tenemos la señora que no hace las tortas de mil hojas. Encontramos sí. uno en un North Face una vez, un chileno. Oh, Lo verdad. cachamos por la Oh, forma de verdad, en hablar. una tienda. Sí. En una tienda nos encontramos con pero no vivía acá, po. No, Él andaba vino, trabajando. claro, andaba trabajando. Porque y, aquí tenemos puertos. Sí. Bueno, también esa historia fue chistosa porque entramos a la tienda Sí. y estábamos mirando, íbamos a comprar algo y de repente como que escuchamos a alguien hablar por teléfono, pero yo lo sentí que su voz era muy chilena. Mi esposo se emocionó. Y dijo chaleco. Claro. Ah, dijo chaleco. Y dijo, claro. Por la chomba. Y después dijo, ¿cachai? Entonces Sí. dije, no, ya cuando dijo, ¿cachai? Dije, ya este loco es chileno. Sí. Y ahí fue como que, lo fui yo, lo abracé, le di un beso. Y así como que, ¿qué? Mi esposo le dijo, gracias, señor, por mandarme a alguien que hable Como la chileno". escena del Titanic. Claro. Entonces, no, pero sí, aquí es muy bajo el porcentaje de chilenos De que viven chilenos, acá. sí, Entonces, son poquitos. cuando nosotros de repente vamos a un lugar donde vamos por primera vez y nos preguntan, oye, ¿ustedes de dónde son? De Chile. Y nos dicen, lo primero que nos dicen, oye, nunca había escuchado. Sí, como conozco. Hoy día me dijeron, hoy, ¿sabes qué? Conozco muy poca gente de Chile aquí. Sí, Sí. sí, son muy chilenos. O sea, perdón, son muy pocos chilenos. Son muy pocos Pero chilenos. los chilenos que viven son chilenos, ¿viste? Es que si es chileno, es bueno. Es bueno, sí. Así que, pero bien ahí. ¿Qué más tenemos? Me han preguntado si tenemos pingüinos en Chile. Sí, ¿La ¿por qué no? comida o el animal? No, pues el pingüino del animal, po. Ah, Porque, claro, Sí. También me han dicho si hay volcanes. Tenemos pingüinos, pues. Sí, pues. Tenemos pingüinos, tenemos volcanes. Volcanes, sí. A la Emi le preguntaron si Chile era solo montañas Sí. No, por la cordillera. Como pensaron que era solo... montaña. Era Solo como que toda la montaña. gente vivía arriba de la montaña. que éramos, ¿cómo se llama? Ermitaños. Ermitaño. Sí. No, sí, de verdad que no. Y yo les trataba de explicar igual que Chile tenemos, ¿cierto? Está el desierto, de hecho Claro. está Santiago y después está todo lo que es el sur. Y cuando fuimos con la Emi al outlet, como hace, ¿cuánto? 2 semanas, nos emocionamos porque había una polera de ¿qué? ¿Te acuerdas? Del desierto de Atacama. Del desierto de Atacama. Del Valle de la Luna. Del Valle de la Luna. Mira. La estaba vendiendo H&M. Sí. Mira. Me compré una de las últimas, quedaban 3 y después me la puse para el último día de la escuela. Mira. Sí, y ahí la gente, yo les digo, tenemos de todo, como todas los climas, Sí. para ir a ver, para que la gente, hay gente que sí nos ha dicho, que dice, hoy, después de conocerlo a ustedes, de las fotos que le hemos mostrado, de la Patagonia, Sí. nos han dicho... Como que quieren viajar. Sí, nos han dicho, qué ganas de ir a Chile, donde Sí. ustedes estuvieron, porque le hemos mostrado cuando fuimos a Torres del Torres del Paine, a Punta Paine. Arenas, porque Sí. es nuestro lugar favorito en Chilito. Sí, nosotros estando acá, de verdad que hemos mostrado harto nuestro país. Les hemos contado de todo y les hemos... ¿Motivado? Le hemos motivado, pero también, aparte de todos los lugares y todas las cosas, también lo hemos hecho parte de Nuestra cultura. de nuestra cultura, las comidas y Sí. cosas así. Por ejemplo, otro compañero le encantan las sopaipillas. Y la Emi vivió esa experiencia con mi amigo el día en que vino para acá ahora, que le hicimos sopaipillas. Y es como que él llegó y vio la bandeja, que no las teníamos todavía fritas, y dijo, ¡oh, sopapilla, sopapilla! Y la Emi así como, ¡oh, sabe decir sopapilla! Después me dijo, por lo único que vino fueron las sopaipillas. Mira, entonces lo estamos haciendo bien, gente. Sí. Estamos Esa es dando a parte conocer de las nuestro país. cosas que nos gustan que nos pregunten de Chile. Como por ejemplo, ¿cómo es la vida en Chile? ¿Qué lugares recomiendan visitar? ¿Qué comida chilena deberían probar? Y cuando nos dicen eso, nos volvemos locos aquí. No, les Y damos, le damos una cachada. les damos una cachada de información. No, y de comida. Le hemos hecho de todo. Y Sí. le hemos hecho de todo. El otro día mi esposito me dijo, quiero comer
una torta de yogur, quiero comer una torta de yogur, hincho con la torta de yogur. Hice la torta de yogur un día, mi esposo, ya le dije, llegó tarde del trabajo, le dije, por favor no la toques, por favor no te la comas, tiene que reposar la torta para que mañana podamos. Yo sé para dónde va. Yo sé para dónde Ya. va, pero antes de que... Sí, gente, mire, esto es grande. La torta era chiquitita. Era una torta para 6 personas, más o menos. Ya, pero a lo que yo iba, no iba a eso, no te iba a decir Ah, que ya. te la comiste, no, porque yo igual me comí torta. Iba a decir que cuando tú la probaste, tus ojos se llenaron de sí. lágrimas. Sí, eso es verdad. Sí, o sea, de lágrimas. A ver, Ay, tengo vale. el video, te lo puedo mandar y lo ponen en postproducción. No tengo ningún problema. No, el equipo no se presta para esas Y cosas. El procede equipo a la técnico. música triste. Claro. No, pero de verdad dijiste. Sí, pero no, me sí, sí es acordé, verdad, sí. porque No me dejes de mentirosa. hace mucho tiempo que no comía torta, Torta de de yogur. yogur, sí. Entonces, y para mí de verdad que, sobre todo que la torta de yogur para mí es algo súper especial. Na. Es muy especial porque tengo muy buenos recuerdos De comer torta. de comer tanta torta de yogur. ¿Ah? Entonces, entonces no, de verdad que la primera cucharada que me pedí esa torta estuvo espectacular. Así Hoy que- cuando le dieron a tu compañero la torta amor, ¿no te acordáis? ¿A quién? Sí, llevaste torta amor al trabajo también. Oh, sí, pues también. Sí, la probaron aquí. Ah, ¿la probaron aquí? ¿A quién le dimos? Las Ah. personas que vinieron. Ah, el para Felipe, Memorial. po. El Felipe, Sí. po, ¿no? Sí, pues los No, chiquillos. no. ¿Quién? A las personas que vinieron para Memorial le diste a tu compañero de trabajo. Oh, Ah, sí. verdad, po, verdad. Sí, me gusta. Enchúfate, pues, plancha Enchúfate, tanto. pues, Dios plancha. mío. Gracias. Aquí, mire cómo huele el respeto aquí, mira. Es que esa gente que viene siempre, ellos están dispuestos a probar de todo. Sí. Eso es lo que me gusta. Sí, eso es verdad. Pero sí, hemos hecho... Hemos hecho hartas cuestiones. Hartas cosas, sí. Pan amasado también, churrasco Sí. con pan amasado. Sí. Oye, la No. famosa ensalada de papa. Uy, Papa mayo. sí, eso lo hemos Sí, comentado en otros sí. capítulos que la... Mañana voy a hacer unos cachitos para compartirle a la vecina. Sí, qué Mira. rico. Sí. Muy bien. Hacer unos cachitos mañana. Ah, sí, porque también el día de Memorial Day Sí. le compartimos sopaipilla a nuestra vecina. Sí, a otra vecina. Sí, a la de aquí al lado. A la de aquí al lado. otra. Sí. Así que, Y la pero qué bien. vecina nos trajo comida ayer. Oh, ¿verdad? La vecina, la de. Súper, La de acá, la de- súper rica me acordé, la abrí y huelía la comida, olía, Huelía. Anoten, huelía Póngala en la a lista. la comida de la mami. Anoten la lista de las De la palabras de Emi. la Emi. Y sí, súper rico, así que todavía me queda para mañana comida de la vecina y mañana voy a hacer unos cachitos y le voy a llevar cachitos con el guante que me trajo la comida caliente. Espectacular. Sí. Maravilloso. Sí, porque no puedo devolverle No, está bien. La fuente así sola, po. No, pero la fuente es desechable, po. Ah, ok. Pero el guante, me trajo un guante para que no me quemara. Mira, Mira, po. Mira la vecina, así que mañana le voy a hacer Me cachito. cae bien. Espectacular la vecina. Su tortuga. Oye, pero Así qué bien. Sí. Qué bueno lo que comentamos hoy día. Así es. Muy ¿cierto? buena. Muy buena. ¿Y tenemos actividades? ¿O Actividad. no? Ush, ush. Tenemos sección. Sección. Complete la sección. complete la oración. Complete la sección. Ya. La sección es que tenemos que rankear las 3 preguntas más extrañas que nos han hecho sobre Chile. Las 3 preguntas más extrañas Sí. que nos han Yo creo que en hecho. primer lugar gana lo de si tenemos wifi. Si tenemos internet. Sí, tenemos internet. Sí, pues sí. Sí. Sí, eso es verdad. Porque nos ven como un país así como tercermundista. No, nos están mirando como Shala. Ya, muy bien. Ese fue el primer Somos lugar. la persona más educada, yo sí creo. Segundo lugar. ¿Cuál sería? Segundo lugar, Si Chile es el Chile de comida. No, el chupacabra. sí, po. claro. Si Chile es el Chile de De la comida. comida mexicana. Ya esa es la segunda. Y en tercer lugar. Y el tercer lugar es como yo creo que ya compararnos mucho con como No, comen tacos todos los días. eso. Comen tacos todos los días. Como comen Sí. tacos todos los días y ahí como que nos comparan como somos puros mexicanos ahí. Ya, hablando de Chile. Algo que extrañan de Chile en comida.
3, 2, 1, vamos, rápido. Así. Mendocino. Cacha. Mendocino. Mándame el mendocino, estoy que me muero. Hoy podríamos hacer mendocino. Podríamos hacer ¿Oh, en alfajores. serio? Alfajores, creo. ¿Alfajores? ¿Dice alfajores? No dice alfajores. Alfajores. Dice hechos- alfajores de maicena. Ah, sí. Sí, no pero no, pero a alfajores. mí yo me gustan los alfajores, los Los alfajores de los esos- grandes. Sí, de Ya. esos bacanes Oh, que yo le venden. mostré a mi amiga mexicana los alfajores y me dijo, oye, ¿qué es eso? Nunca lo he visto en mi vida. Y yo así como, "Ah, Dios mío. Sí. ¿Y tú? Yo, ¿tú extrañas los alfajores? Alfajores. Yo siempre voy a decir la limonada del Capri. Pero otra cosa. ¿o no? Otra Algo cosa nuevo, que po. extraña de Chile, en comida, la comida de mi mami. La comida. La ¿verdad? comida de mi mami. Que hoy día la estamos replicando. Estamos Replicando, sí. pero no igualando. No igualando, jamás. Sí, No, verdad. una yuya calentita. Oh, yo, Una yuya Oh, una calentita. lluvia. Oh. Con mantequilla, jamón, yo queso. recuerdo palta. en aquellos tiempos que yo comía, llegaba el pan a lluvia flaquita y le echaba palta y le echaba mortadela lisa. Cacha, mortadela lisa. ¿Qué es ahí, vos de mortadela lisa? Una mortadela. ¿Cuándo has comido mortadela lisa vos? Yo he Así comido que, mortadela. sí, eso. ¿Viste? Mira, bien, qué bien. Qué buen qué buen capítulo, capítulo el día de gente. hoy que tenemos. Así que nada, pues les damos las gracias, ¿cierto? Sí. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre Estamos- lo digo. Siempre le voy a agradecer por llegar hasta aquí y escuchar todo lo que hablamos en estos quizás 40 Sí, minutos. todas las tonteras y cosas que decimos, pero las tonteras y las no tonteras. Sí. Espero que se rían. Sí, pues creo que siempre decimos que lo que Ya nos hacemos pusimos serios, ¿viste? es para... No, sí es chistoso. Lo que hacemos también es para entretenerlos. Nos comentan, de hecho, nos escriben mucho que, no sé, de repente lo están viendo ahí en la tarde o tomando once. Entonces... Lo ponen en la telecita. Lo ponen ahí en el horario de la televisión. Claro, Entonces, ¿sabes? El horario de la televisión, el horario de las comedias. claro. De repente, El bajativo. ¡Ah! el bajativo, claro. Entonces, Vamos a llegar a Chilevisión un día. claro, vamos a llegar por allá. Pero nada, así que gracias de todo, así que gracias por todo el recibimiento. Ayúdennos a compartir. Sí, comenten, Comenten, comenten Así, los con un dedito capítulos, cuando- pónganle, Sí, pónganle like, compartan para que todo esto llegue a más personas. Claro. Tenemos en camino, ¿cierto? El vlogcito que tienes tú, que estás tengo- preparando. Sí, bueno, ahora que ya salí de vacaciones, me voy a dar unos días de descanso y mientras Oh, wow. descanse voy a estar ahí editando. Ah, ya. Sí. Sí, Uh, muy Va a estar bien. voy a hacer un coach potato por un par de días. O sea, voy a hacer como una papa en un sillón, acostada Podría sin hablar en moverme. inglés, en español. En lo haces. español, sin moverme, descansando. ok. Pero voy a intentar tenerlo pronto. Porque igual está bueno, sí es un buen Sí, blog. bueno, sí, está bien. Muy chistosos los vlogs, sí. Muy Está chistoso. bien, pues sí, Con la eso es música lo de que efecto. intentamos también de Sí. poder generar. Estamos generando ahí Yo no contenido. puedo subir un blog de lo que hago en mis vacaciones. También, Sí, también. ¿viste? Todo sirve, ¿cierto? Dormir. Listo. Dormir. Comenten ahí, todo sirve, ¿verdad? Todo sirve. Porque Pónganlo hay ahí. hay muchas cosas que hacemos a diario. Sí. Por ejemplo, el otro día yo quería grabar Yo quería grabar. para la graduación de la Amy, pero hicimos tantas cosas que la verdad no nos dio el tiempo. No hicimos un blogcito. No, pues sí que pedimos perdón por eso. Oh, qué triste. Pero no hubo tiempo, así que... Mi esposo lo dio todo. Lo dio todo. Sí, Sacó lo dimos fotos, todo. grabó, Grabamos, hizo de sí, todo. hicimos de todo para De el- todo. para el De colegio. verdad, espectacular. Sí, así Así que... que Era como que contento, se contento. ¿Cómo se dice? Teleport? Like he teleported. Como que se ¿Teletransportaba? teletransportaba de un lugar a otro. de un lugar a otro. Ajá. Sí, buen Sí, padre, que- buen que uno padre. es- uno le pone. Así que nada, nos despedimos. Gracias, gente. Gracias. Nuestra voz en off dice adiós. 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 Dice ella que si la quieren ver, Suscríbanse. ¿Qué? claro, el refrigerador. ¡Uy, no contamos esa talla! Bo! Bueno, la vamos a dejar para el próximo Al capítulo. próximo capítulo. Sí, para el sí. próximo Suscríbanse, capítulo dale tenemos like. una talla muy buena que nos pasó Ya, esta pero la semana. Amy- Perdón. Suscríbanse, dale like y compartan el video y yo me muestro si llegamos a una cierta cantidad de likes. No sé. ¡Toma! Empezamos a poner condiciones. Me siento ahí al lado de ellos. Aquí al lado de ¿Cachai? nosotros, Así miren. que comenten, por favor. Comenten, denle like, denle me gusta, póngale con todo. Manda mendocino y yo me muestro. Chicos, muchas gracias. Adiós.
Esto fue nuestro podcast del completo al hot dog.